Hola Gus, hola a todos. Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan? Hola, Gus. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Flor? Bien, ¿vos? Todo bien. Martina, ¿cómo va? ¿Quién está ahí con barbijo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien, Juan Pablo, están todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, perfecto, Gus. Bárbaro. Bueno, no sé si hay que esperar a alguien, díganme ustedes. No, Gus, cuando quieras. Bueno, a ver. Espérate que... Espérate, no. Ahora. ¿Ahí ven? Sí, Se está empezando a compartir. está cargando. Ahí. Bueno. Ahí está. Bueno. Veo que el doctor Sangroni tiene un problema con ustedes y me vuelve a citar a mí para que los aburra un rato más. Así que el tema que me pareció oportuno era este de manejo de hipertensión en guardia. Igualmente ya me había dicho hace unos días Martina de que algo ya habían hablado con Diego del tema, pero bueno, creo que es un tema que lo vas a ver durante toda la vida. Vamos a ver un poco que no es solamente en la guardia, sino también cuando hagan consultorio se van a encontrar con algunas situaciones de las que vamos a hablar ahora, y creo que es bueno, porque sobre todo ha habido algunos cambios el año pasado y que es útil poder repasarlos. Cuando hablaba, como les decía, el tema hace un rato cuando se revisaba la charla, no sé si el mejor tema es manejo de hipertensión en guardia, sino manejo de la hipertensión severa. Creo que hubiera sido mejor el tema, ya que no siempre la guardia es el lugar donde encontramos a estos pacientes. Vamos a hacer primero un juego de las diferencias. Acá tenemos, como si fuera la guardia, en dos box separados, un hombre de 74 años, iguales edades, estas dos personas, con cifras claramente de hipertensión severa, pero hay uno de ellos que tiene una disnea, clase funcional 4, con ortopnea, con rales bivasales hasta vértices, cianosis distal, y el otro tiene una leve cefalea occipital sin signos de deterioro neurológico. Entonces, a pesar de que tienen la misma edad, los dos son hombres, los dos tienen cifras de presiones arteriales exactamente iguales, claramente son dos pacientes absolutamente distintos, ¿no? Entonces, eso lo que nosotros conocemos como, uno es una emergencia hipertensiva, donde tenemos que internarlo en una unidad de cuidados críticos, tratamiento endovenoso, bajarle la presión lo más rápido que podamos, y la otra, la urgencia hipertensiva, donde lo podemos manejar en guardia, medicación bioral, tenemos 24, 48 horas para tratarlo, y listo. Ahí se terminaría un poco nuestra charla, decir, bueno, esto es urgencia, esto es emergencia, resolvimos el problema, pero empezamos a tener algunas dudas cuando estamos en el paciente y decir, bueno, está bien, pero este paciente de 74 años que no tiene ningún signo, lo veo con los mismos ojos al que nunca tiene un antecedente cardiovascular, porque a ver, cuando yo les conté esto, uno, ¿qué piensa? Sin antecedentes cardiovasculares, debuta porque fue a la farmacia, se tomó hipertensión, vino. Es lo mismo que si este mismo paciente, con esta misma sintomatología, tiene una miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función, revascularizado, al otro que no tenía antecedentes, o es un paciente en diálisis trisemanal por falla renal. Claramente no es lo mismo. Entonces, hay uno que dice, che, bueno, pero tampoco es tan simple lo de urgencia hipertensiva, lo trato o no lo trato, o al revés, este paciente, emergencia hipertensiva, no hay duda, lo tengo que internar, toda emergencia hipertensiva, cuidados críticos, bajarle la presión lo más rápido posible. Pero si en lugar de tener disnea el paciente está cursando un ACV hemorrágico o está cursando un ACV isquémico, tengo que bajarle la presión con la misma rapidez que el ACV hemorrágico, la eclampsia la tengo que tratar igual que...
Entonces tampoco me engloba la definición de emergencia a todos los pacientes. Entonces creo que ahí es un poco la discusión que tenemos que ver en la charla. Como les decía, la clasificación tradicional que todos conocimos ustedes ya conocieron un montón de otras definiciones que vinieron mucho tiempo después, pero cuando yo era residente teníamos esta clasificación, donde nos dividíamos como charlábamos recién. Emergencia hipertensiva la definían como elevación de la presión arterial, no definía cifras, con lesión aguda de órgano blanco, que el tratamiento debe realizarse en forma precoz. Y la urgencia, la elevación de la presión arterial generalmente severa, decía la definición, que se acompaña de situaciones especiales en las que no se evidencia lesión aguda de órgano blanco y cuyo tiempo para bajarlo es de 24 a 48. Esa era la definición clásica, pero como vimos con los ejemplos, es medio una bolsa de gato. Tenemos pacientes muy distintos entre todos ellos. Varios años después, 2011, se publica la primera guía de la Sociedad Argentina, todo este tema de, bueno, pero no es lo mismo, de distintas clasificaciones. El Consejo Argentino, CATA, de la Sociedad Argentina de Cardio, unos 2 años antes de esta publicación, ya saca una definición muy similar a esta, que la guía las divide en lo que ustedes ya conocieron como estas 4 grupos, donde sigue manteniendo urgencia y emergencia, pero a cada una de ellas las divide en 2 entidades. Entonces, a la urgencia nos dice, bueno, la dividimos en hipertensión severa aislada y hipertensión severa de riesgo indeterminado. La hipertensión severa aislada es el paciente en prevención primaria, sin eventos cardiovasculares, sin falla renal previa, y el paciente con hipertensión severa de riesgo indeterminado es ese paciente que está en prevención secundaria porque tiene eventos, historia de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares o falla renal. Donde a uno me dice, es de muy bajo riesgo, y al de falla el de riesgo indeterminado me dice, che, ojo que este se puede complicar. Y la emergencia hipertensiva la divide en 2 entidades, que es la emergencia clínica asociada a hipertensión, donde el aumento de la presión es un epifenómeno, y no es la causa del cuadro, como puede ser el ACV isquémico, por ejemplo, y nos divide a la emergencia hipertensiva propiamente dicha, donde la hipertensión es el causal del daño de órgano blanco. Ahí entra obviamente los cuadros aórticos como la disección, la eclampsia, la encefalopatía hipertensiva, el edema agudo de pulmón hipertensivo, etc. Entonces, pero ahí también veníamos a discutir en urgencia si era todo lo mismo, si había que usar el término urgencia o no. Bueno, ahí empezaba un poco cuándo era realmente urgencia, si todas eran iguales. Entonces, varios años después, en 2018, se reúnen las 3 sociedades, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad de Hipertensión Arterial. Un hito histórico de que las 3 sociedades se reconozcan y se junten para hacer un consenso. Consenso el cual les recomiendo leerlo porque está muy lindo, donde habla de pseudocrisis, la primera vez que entabla el término de pseudocrisis, donde se presenta en pacientes con o sin antecedentes previos de hipertensión, se debe a una estimulación simpática como estrés, dolor, una retención aguda de orina o una mala técnica de medición, o una hipertensión o efecto de guardapolvo blanco. Y después ustedes lo van a ver también en el consultorio, el paciente que se sienta, le tomás 180, 110, ¿cómo? Te volvés, empezás a charlar un rato, seguís tomando y empiezan a bajar las cifras de presión arterial, entonces eso no es una real urgencia hipertensiva, donde la presión, como decimos, desciende luego del reposo de 30 o 40 minutos en un ambiente adecuado. Y acá entra la palabra ambiente adecuado, porque también es cierto que por ahí la guardia consulta por cualquier causa, le toman la presión, uy, estoy hipertenso, empiezan todos a mirarlo raro y el hombre nunca se va a tranquilizar, al contrario, si tenía 180 va a ir a 200 y en realidad no es que es una urgencia, sino que cada vez está más estresado, entonces hay que tratar de tranquilizarlo,
crear un ambiente adecuado, que esté tranquilo, plantear a veces algún ansiolítico o algún analgésico si está con dolor. Y obviamente dice, se debe evitar conductas inadecuadas como el uso de fármacos antihipertensivos y sobre todo por vía endovenosa y su internación en cuidados. Habla de urgencia hipertensiva, acá ya le pone un valor, la define como mayor a 180-120, sin lesión de órgano blanco, como venimos hablando, en eso no cambió mucho. Se da en pacientes que normalmente ya tienen antecedentes de hipertensión arterial, y ahora vamos a ver un poco el por qué es eso, y o eventos cardiovasculares. Tiene algo de riesgo, según dice, a evolucionar, a complicarse, por eso es que hay que ocuparse de ese paciente, y la hipertensión no cede con el reposo, lo cual debe comenzarse con un tratamiento farmacológico por vía oral. Y la emergencia hipertensiva, acá sí, no cambia mucho de su última clasificación, habla de la emergencia hipertensiva, lo que antes decíamos, emergencia hipertensiva propiamente dicha, mayor a 180-110 con lesión de órgano blanco y que está producida la lesión de órgano blanco por las cifras de presión arterial, y la emergencia asociada a hipertensión arterial, donde nos pone las mismas cifras de presión, pero que la presión no es el causal de la lesión de órgano blanco, sino que es un epifenómeno, como podría que habíamos hablado, el ACV isquémico, etc. Pero como para completar, viste que en medicina vamos cambiando las clasificaciones para no aburrirnos, el año pasado sale, el anterior, sale el Council de la Sociedad Española, de la Sociedad Europea, saca una toma de posición donde cambia un poquito algunas definiciones de hipertensión. Emergencia hipertensiva no cambia en absoluto, hipertensión severa con lesión de órgano blanco, secundario al incremento de la misma, requiere tratamiento intensivo. Ahí estamos claros. Pero acá empieza a cambiar un poco, dice que la el aumento severo del paciente que yo veo en el consultorio con 180, 110, estuvo caminando y vino caminando, y ese paciente realmente tiene un peor pronóstico o no. El Council nos dice, ese no tiene peor pronóstico más allá de su hipertensión no controlada. Entonces, tenemos que ocuparnos de su hipertensión no controlada, pero no poner el rótulo de urgencia hipertensiva. Entonces propone evitar un poco el uso, y entonces obviamente el término crisis hipertensiva lo define como un término obsoleto y propone eliminarlo de la definición de urgencia. Entonces esto es lo que un poco cambia. El Council nos pone este algoritmo donde nos dice, si la elevación de la presión arterial es severa, estudiar si tiene o no lesión de órgano blanco. Si no tiene lesión de órgano blanco, ese es un hipertenso no controlado. Tratémoslo como tal. Si tiene realmente una lesión de órgano blanco, eso es la emergencia hipertensiva. Y define 5 situaciones, como es la hipertensión maligna con o sin insuficiencia renal y microangiopatía, los síndromes coronarios, digamos las complicaciones cardiovasculares, el síndrome coronario o el edema agudo de pulmón hipertensivo, la lesión de órgano blanco a nivel cerebral, como es el ACV, o la encefalopatía hipertensiva, que es, creo yo, la emergencia hipertensiva por definición, donde si yo le bajo la presión el paciente mejora claramente. Hoy es muy raro ver una encefalopatía hipertensiva porque es raro que el paciente llegue tan mal controlado, pero antes se veía más. La enfermedad aórtica, como puede ser la disección de aorta, o la eclampsia, la preeclampsia severa y el síndrome de Hell. Esas son las 5 situaciones en las que plantea el Council que puede haber complicaciones por la hipertensión arterial. Y obviamente el tratamiento de esas 5 entidades es absolutamente distinto y debe ser tratado en base a la situación clínica y a la lesión de órgano blanco exclusivo. No es, como decíamos antes, bueno, le bajamos toda la presión arterial rápido en una unidad de cuidados críticos. Ojo que cada una es por separado y tiene tratamiento.
En este trabajo publicado ya hace muchos años, donde fíjense en Estados Unidos hicieron un relevamiento de la incidencia de emergencias hipertensivas en un centro de guardia, digamos, vemos que a lo largo de los años, un seguimiento de 7 años, no hubo mayores variaciones en lo que fue la incidencia. Claramente es más frecuente encontrar pacientes más añosos con emergencia hipertensiva, lo cual suena lógico desde ya, pero por lo menos a mí me llamó la atención en su momento, es decir, es una de las pocas patologías en las que uno dice, che, es más frecuente en mujeres que en hombres, que siempre en lo que es la enfermedad cardiovascular, los hombres llevamos siempre la desventaja de ser los que más incidencia tenemos de eventos, pero en este caso, che, ojo que las mujeres es más frecuente. Este otro trabajo, publicado unos cuantos años después, casi 6 años después, nos dice que sí, que la prevalencia en las consultas por emergencia hipertensiva en realidad sí han ido aumentando en los últimos años, sobre todo, fíjense que no ha variado tanto hasta el 2006-2007, que fue donde el otro trabajo tuvo, pero sí en estos últimos años hay más incidencia, pero el pronóstico a largo plazo, fíjense, no sé si ven el cursor, acá pone pronóstico a 7 días, 30 días, 90 días, al año y a los 2 años, parece que el pronóstico en lo que es mortalidad ha ido disminuyendo a medida que han pasado los años. Y eso creo que en parte es porque hemos ido aprendiendo con los años a tratar estos pacientes, a seguir, hacer el seguimiento mejor de estos pacientes, y creo que también tenemos desde el 2002 hasta el 2011 y en la actualidad más herramientas para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Un estudio que ustedes van a ver a nivel nacional, hecho ya hace varios años, en el 2006, pero no deja de ser un estudio realmente importante, hecho en nuestro país, hecho en Buenos Aires, por el doctor Rodríguez, Pablo Rodríguez, Carol Kotliar, Marcos Marín, que fue el estudio REACE, el Registro de Hipertensión Arterial en Servicios de Emergencia, donde fíjense que la prevalencia, se incluyeron más de 800 pacientes, en ese momento, como ven, la clasificación que se usaba era la de la guía del 2011, la del Consejo Argentino, que después fue publicado en el 2011, y fíjense que emergencias hipertensivas tenían una prevalencia en las guardias de Buenos Aires de un 13%, más de un 13%, donde en las reales emergencias hipertensivas, la emergencia hipertensiva propiamente dicho, fue solo de un 5%. Este es la única estudio grande que tenemos de prevalencia de hipertensión en guardia, pero que sigue claramente vigente. ¿Y cuáles son las causas de esas crisis hipertensivas? Por lejos, y vamos a ver ahora un poco el porqué, la hipertensión esencial es la causa más frecuente, es decir, la hipertensión no controlada, pero nunca hay que dejar de sospechar en esos pacientes que tienen reiterados episodios de crisis hipertensivas o hipertensión de difícil manejo, las causas de hipertensión secundaria, como las causas de origen endocrino, vasculares, por consumo de drogas, que hoy es cada vez más frecuente, no solo el uso de simpático mimético o abandono antihipertensivos, etcétera, sino del uso de drogas ilícitas como la cocaína. Y, obviamente, alteraciones del sistema nervioso central. Este trabajo, publicado en el Journal of Hypertension, nos pone un poco en evidencia lo mismo que veníamos viendo, donde el factor más importante, fíjense que casi multiplica por 6, es la falta de adherencia al tratamiento, es decir, el paciente hipertenso con hipertensión esencial que no adhiera al tratamiento. ¿Y qué otros factores de riesgo pueden promover estas crisis hipertensivas? El sexo femenino, como ya vimos en las otras estadísticas, la obesidad, los pacientes con enfermedad coronaria, pero no per se la enfermedad coronaria, sino porque son pacientes vasculares con mayor rigidez aórtica, etc., los que ya tienen cardiopatías hipertensivas y los que están tratados con mayor número de drogas. Y vos decís, pero no, si está tratado con más drogas tenemos que tener control. Pero ojo, el que está tratado con más drogas, en parte, ¿qué es? Y es un hipertenso más severo, que claramente no lo estamos controlando. Fíjense que en el REACE, dentro de las conclusiones, nos decía que el 83% de los pacientes que habían consultado y que habían sido incorporados
tenían ya un diagnóstico previo de hipertensión, es decir, ya sabían que eran hipertensos previos. Y ellos referían en promedio que ya no estaban controlados porque les preguntaban qué cifras de presión normalmente manejan. Fíjense que el promedio fue de 149/88. Es decir, que la mayoría de todos esos pacientes ya nos autorreferían que no estaban controlados, no estaban en el objetivo de su presión arterial. El 86% de los pacientes estaban medicados para su hipertensión, pero el 55% de ellos estaban con monoterapia. Un porcentaje bastante importante, casi el 50%, ya habían tenido consultas previas en servicios de guardia por alteraciones en sus niveles de presión arterial, y como factores desencadenantes habían referido el estrés como uno de los factores mayores, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el abandono del tratamiento antihipertensivo. Vamos a hablar un poquito a ver de si realmente los hipertensos no estamos controlados. Creo que esto ya las han visto varias charlas mías, porque no me canso de ponerlo porque nos asustan los números. Fíjense que el REACE 2006 nos dice que el 83% eran hipertensos y no estaban controlados. Al año siguiente se hace el primer registro nacional de presión arterial, el RENATA, que ustedes ya lo deben conocer, donde nos decía el RENATA que solamente teníamos pacientes hipertensos tratados y controlados el 26% de la población. Fíjense que hipertensos que no se conocían como hipertensos, el 37%, y había un 6% de pacientes que sí sabían que eran hipertensos, pero que no estaban controlados. Pero para no olvidar que el 26% solamente de nuestros pacientes hipertensos estaban controlados. Casi 10 años después, en el año 2000, esto es 2007, que se hizo el RENATA 1, casi 10 años después, 2016, se lleva adelante el registro RENATA 2. Vos decís, bueno, a ver, tuvimos el REACE que nos dijo, che, muchachos, sus pacientes no están bien controlados. El RENATA 1, que el control de la presión arterial del país es desastroso. Algo tenemos que hacer y aprender a controlar a nuestros pacientes. Bueno, se ve que algo no entendimos, porque fíjense que los números están calcados. De hecho, están un poquito peor al 2007. Seguimos teniendo que 1 de cada 3 hipertensos desconoce su patología y 1 de cada 4 hipertensos únicamente está bien controlado. Es decir, algo estamos haciendo mal, y ahí es donde uno entiende por qué los pacientes con crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, uno dice generalmente son todos hipertensos. Eso pasa a nivel nacional. Varios años después, en 2019, se lleva adelante una de las campañas de la Conoce y Controla, que ustedes deben haber escuchado, se hace todos los años. Se hizo a nivel de todo el país, nosotros Rosario participamos, ahora les voy a mostrar los números nuestros, donde se incluyeron 85.000 sujetos, fíjense que un número nada despreciable. El 53% de esos pacientes o referían ser hipertensos o estaban hipertensos al momento de la toma de la presión. El 73% de esos que estaban hipertensos sabían que estaban hipertensos. Entonces, decimos, bueno, un 73%, seguimos teniendo un 26% de pacientes que no saben, que no están diagnosticados, pero de los que lo conocían, un alto porcentaje estaban tratados. Seguimos teniendo un porcentaje menor, antes era el 6, acá dio el 3, de que saben que son hipertensos y no están medicados, pero el número que alarma es que el 50% de los pacientes que estaban tratados estaban con cifras de presión arterial controlada. Acá en Rosario, desde la Sociedad de Hipertensión, hicimos un convenio con la municipalidad, donde nos dejaron poner gazebo y lugares de toma de presión en todos los distritos de la ciudad de Rosario. Se incluyó más de 3.000 pacientes, el 50% estaban hipertensos o referían ser hipertensos, números bastante similares a los que nos dieron a nivel nacional, pero acá viene un poco el desastre de nuestra ciudad. El 37% referían saber que eran hipertensos, y de los que sabían que eran hipertensos, solo el 50%
estaban controlados. Lo cual, los números son algo más desalentadores. Y dijimos que muchos estaban en monoterapia. Y fíjense que este trabajo nos dice que la evidencia demuestra que la mayoría de los pacientes hipertensos van a necesitar al menos 2 drogas para controlar su presión arterial. El RENATA 2 nos vino a demostrar que a pesar de los años y a pesar de conocer toda esta evidencia, el 73% de nuestros pacientes están con monoterapia. Solo el 26% están con combinaciones, de las cuales con combinaciones fijas es solo el 18%. Perdón, es solo el 8%. Digamos, cuando hablo de combinaciones fijas son combinaciones en una sola píldora, donde sabemos que ese paciente va a tener mucha mejor adherencia. Entonces, no estamos controlando a nuestros pacientes, a los que estamos tratando los estamos tratando mal con monoterapia, y a los que le estamos dando más de 2 drogas, le estamos dando múltiples pastillas que van a hacer mucho más fácil que el paciente abandone el tratamiento. Entonces, creo que esto es un poco la explicación de por qué seguimos teniendo tantos pacientes en la guardia por controles de presión arterial. Entonces, ¿qué signos y síntomas han presentado los pacientes? Y como vemos, pacientes que han tenido urgencias hipertensivas, o lo que llamamos urgencias hipertensivas, han referido cefaleas, mareos, epistaxis, digamos, síntomas bastante inespecíficos. Con respecto a la emergencia hipertensiva, por lejos, el foco neurológico ha sido el que ha predominado en esta corte de pacientes, seguidos por la disnea y el dolor precordial. El Council lo que nos dice es un poco al explicar por qué y cuál es la fisiopatología de la hipertensión severa. Sabemos que el paciente con hipertensión severa no controlada va a tener una natriuresis por presión que va a llevar a activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso me va a llevar a un aumento de las resistencias vasculares periféricas, a daño microvascular, y este daño microvascular va a llevar a activación del sistema renina-angiotensina. Que la hipertensión severa conlleva también un aumento de esas resistencias vasculares per se, con mayor daño microvascular y con falla en la autorregulación. Y todas esas cosas, tanto la falla de la autorregulación como el daño microvascular, es lo que me lleva a la lesión de órgano blanco. Pero lo que no sabemos todavía hoy es por qué nos lleva a esa hipertensión severa no controlada. Sí sabemos que esos pacientes presentan un aumento en las sustancias vasoactivas, que eso nos va a llevar a menor volumen intra y extracelular. El paciente tiene altas resistencias periféricas, muchas sustancias vasoactivas dando vuelta, por lo tanto ese paciente en realidad no está expandido de volumen. Entonces ahí es donde nos dicen, che, en el paciente con crisis hipertensiva o urgencia hipertensiva, el uso de diurético no sería indicado. Eso es un poco, ustedes que son más jóvenes ya casi no se ve, pero todavía se ve, el paciente que en la ambulancia venía con hipertensión y le metieron el LASIK intramuscular o endovenoso para bajarle la presión. Y vos decís, no, ¿por qué? Por esto, porque ya es un paciente que está con aumento de resistencias y está disminuido de volumen. Entonces el diurético podría inclusive empeorar más el cuadro. Como decíamos, hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense en este trabajo como claramente los pacientes con hipertensión maligna comparados con los que tienen solamente una hipertensión severa está triplicado el nivel de de la activación de renina plasmática, la actividad, perdón, de renina plasmática. Y fíjense cómo los niveles de actividad de renina plasmática tienen una relación lineal con daño microvascular y con daño renal. Entonces, la otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo estudiamos a nuestros pacientes? ¿Tenemos que estudiar a nuestros pacientes en la guardia todos iguales? Entonces, el Council lo que nos dice es que hay estudios básicos de laboratorio, un hemograma, un recuento de plaquetas, una creatinina, un ionograma, un sedimento urinario, realizar un fondo de ojo para descartar hipertensión maligna. Creo que acá el fondo de ojo sigue siendo una de las pocos lugares donde está en la hipertensión, sacando obviamente el diabético, y un electrocardiograma. Y obviamente estudios específicos en base a lo que queremos buscar de lesión de órgano blanco,
como ser en el laboratorio marcadores miocárdicos como la troponina, CPK, una placa de tórax para evaluar insuficiencia cardíaca, el eco transtorácico o transesofágico en algunos casos para ver el callado aórtico en sospecha de disección, la TAC o la resonancia de cerebro para descartar el foco neurológico, la angioTAC, tóraco-abdominal también para ver si nosotros queremos descartar patologías aórticas o la ecografía. Pero eso ya no es que le vamos a hacer a nuestros pacientes todos esos estudios, sino que eso va guiado y el Council te dice en base a la lesión que uno esté buscando o que piensa que puede tener. El proyecto SHEAN nos plantea que una de las cosas es que, bueno, pero hacemos el diagnóstico, los métodos diagnósticos, pero no nos olvidemos de cómo tomamos la presión arterial en la guardia. ¿Por qué? Y porque podemos tener una pseudocrisis también y llevárnosla por delante. Entonces, él nos plantea acá, el proyecto SHEAN, nos dice, bueno, a ver, ¿qué disponibilidad de manguitos hay en una guardia? Realmente envidiable, donde el manguito estándar, por supuesto, lo presentan casi el 100%, pero fíjense que un altísimo porcentaje tienen manguitos para brazos, digamos, de obesos, manguitos inclusive pequeños. Fíjense la variación, tienen todos los manguitos en un gran porcentaje de pacientes, digamos, entre grandes, estándar y pequeños. Las guardias en Italia presentan casi todos los manguitos. Pero así todo, de tener los mangos, fíjense que un porcentaje no despreciable, un 21%, hizo el diagnóstico tomando una sola medición en un solo brazo. Lo cual nos dice que tampoco, a pesar de tener todos los medios, están haciendo bien las cosas. Sí, un porcentaje mayor, casi un 40%, tomó en ambos brazos y varias mediciones como debemos hacer. ¿Y por qué es importante la toma de varias veces? Este ya es un trabajo que tiene varios años, donde incluyó pacientes que consultaban a la guardia por hipertensión, más de 400 pacientes, más de 180, 110, los dejaron un reposo de 30 minutos y le volvieron a tomar la presión arterial, y fíjense que hubo un 50% de esos pacientes que seguían hipertensos. Digamos, tenían cifras de mayor de 140-90, pero por debajo de 180-110. Solamente un 9% de esos pacientes estaban realmente normotensos y un 40% sí seguían con cifras de presión muy elevadas. Entonces es importante no valerse de tomas aisladas de presión, sino hacer varias tomas de presión arterial en un ambiente adecuado. Con respecto a los estudios diagnósticos que nosotros solemos pedir, este trabajo que como limitante para extrapolarlo a nuestra población incluyó un altísimo porcentaje de pacientes en raza negra, donde sabemos que hay algunas diferencias en lo que es la hipertensión con nuestra población. Ellos hicieron una especie de rutina de estudio que fue una rutina de laboratorio, un sedimento urinario, un hemograma, electro y placa de tórax. Y fíjense que el 50% de todos esos estudios que pidieron tenían alguna anormalidad, pero con significación clínica aguda solamente el 6%. Y de ellos, el 5% únicamente tenían un probable error con la hipertensión arterial. Es decir, que si estudiamos a todos los pacientes, la cantidad de estudios que nos puedan dar anormales en la urgencia hipertensiva realmente es muy poco. Este otro estudio, que es más extrapolable a nuestra población, publicada por la Cleveland, donde incluyó más de 2 millones de pacientes, un seguimiento de varios años, del 2008 al 2013, donde obviamente esos fueron los 2 millones, fueron todo el total de pacientes atendidos en esos años. Consultaron por urgencias casi 60.000 pacientes, donde el 76% eran de raza blanca. Fíjense que hicieron toda esta rutina de estudios, pero esto no me llama tanto la atención como que de los 748 procedimientos diagnósticos que se utilizaron en todos estos pacientes, solamente el 5% presentaron valores anormales, bastante similar al otro estudio que habíamos visto anteriormente. Entonces, esto nos plantea un poco si requerimos realmente de estudiar a la urgencia hipertensiva a todos los pacientes, hacerles varios estudios en la guardia. Yo creo que no a todos los pacientes, porque vamos a encontrar
muchas cosas que no nos van a ser útiles para el tratamiento de ese paciente. Obviamente que acá queda excluido la emergencia hipertensiva, ¿no? Pero lo estamos hablando de la urgencia hipertensiva en lo que son los estudios de... Dos palabras con respecto al tratamiento, con respecto a la farmacoterapia. Nosotros podemos usar betabloqueantes de la lista que publica el Council. Muchas de esas las tenemos que borrar porque no las tenemos en nuestro medio. De betabloqueantes endovenosos lo único que tenemos es el esmolol y el labetalol. Y el resto de los tratamientos que podemos utilizar es la nitroglicerina, el nitroprusiato y el urapidil, que está en nuestro país, pero realmente creo que ninguno lo estamos usando en nuestro medio. Sí, la nitroglicerina y el nitroprusiato es lo que uno más utiliza y lo que solemos utilizar muchas veces en la emergencia hipertensiva. Pero fíjense que el Council nos pone como tratamiento de primera línea, tanto para la hipertensión maligna, la encefalopatía hipertensiva, el accidente hemorrágico y las patologías aórticas, etcétera, el labetalol mucho antes que el nitroprusiato y que la nitroglicerina. Entonces, a veces creo que hay que empezar a amigarse con el labetalol, que tiene algunas cuantas ventajas en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Como características en lo que es el tratamiento, el proyecto SHARE nos publica que en la emergencia hipertensiva, obviamente, el 95% de los pacientes fueron tratados por vía endovenosa. Hubo un 5% ahí de pacientes que los trataron vía oral o intramuscular, lo cual claramente no es lo correcto. Pero llama la atención que en la urgencia hipertensiva hubo un 24% de pacientes que fueron tratados con tratamiento endovenoso, cuando sabemos que hoy la evidencia nos dice que eso no está recomendado. Y con respecto al tiempo que se esperó, fíjense que menos de 30 minutos, un 8%, un 23% esperaron más de una hora, un 35% más de 2 horas, o algunos fueron hospitalizados. Pero erróneamente hubo un 9% de pacientes que se trató de resolver en menos de media hora, lo cual sabemos que eso no es lo correcto. Y entonces, con respecto al tratamiento de la urgencia hipertensiva, tenemos que tratarlos a todos los pacientes, les cambiamos el pronóstico, y fíjense que no es significativo, salvo en los pacientes que tienen historia de insuficiencia cardíaca. Entonces, tampoco es que a los pacientes los vamos a mandar sin nada, pero sí poner foco en el paciente con historia de insuficiencia cardíaca. Ese paciente parece que se puede complicar un poco más, pero el resto tratarlos como hipertensos no controlados y darle medicación vía oral y obviamente sí un seguimiento por consultorio externo a un corto plazo. El rol del reposo, ya algo hemos hablado, donde vemos que claramente el rol del reposo juega un rol importante en estos pacientes cuando los evaluamos, porque el reposo baja tanto la presión arterial sistólica como diastólica, sobre todo la presión arterial sistólica en los primeros 30 minutos, y es más marcada en los pacientes hipertensos que en los normotensos, y sobre todo en la presión arterial sistólica sobre la diastólica. Ya el REACE nos decía lo mismo, de que pacientes con menos de 180, el reposo les mejoraba mucho el control de la presión arterial, o entre 180 y 190. Pero ya el REACE nos decía, ojo con esta población de pacientes, los que vienen con más de 190 de presión sistólica, donde esos pacientes no son tan respondedores al reposo. El paciente que viene con cifras demasiado altas de presión arterial, el reposo raramente nos baje demasiado la presión. Por ahí en esos pacientes sí podemos iniciar algún tratamiento vía oral. Fíjense, este es el REACE, donde el paciente que estaba catalogado como hipertensión severa aislada, tenía la presión, se los dejaba 30 minutos en reposo y después se hacía tratamiento farmacológico, se los había randomizado a labetalol, perindopril y amlodipina, y fíjense cómo el 31% mejoraban con el reposo. Así que, ven, acá realmente teníamos un alto porcentaje que solo con el reposo en estos pacientes
mejoraba claramente. Y teníamos una baja tasa de un 14% de no respondedores. En cambio, en la hipertensión severa de riesgo indeterminado, donde no se usaba el reposo dentro del protocolo, sino se hacía tratamiento farmacológico, con esa estrategia de cualquiera de esas tres drogas, más del 40% de pacientes habían respondido al tratamiento y solo un 29% no habían controlado su presión arterial. En base al pronóstico de los pacientes, claramente, como vemos, la urgencia hipertensiva no tiene un mal pronóstico. Sí, claramente la emergencia hipertensiva es la que tiene un peor pronóstico. No es dependiente del sexo, claramente, pero sí en lo que respecta a mortalidad hospitalaria, mortalidad a los 12 meses o mortalidad total. Fíjense cómo sí la emergencia hipertensiva tiene un peor pronóstico y la urgencia hipertensiva, las tasas de complicaciones realmente son muy bajas. Así que bueno, espero no haberlos aburrido mucho, espero que les sea más o menos útil, sobre todo para abrir un poco la cabeza de decir, bueno, no todo es lo mismo. Espérate que vamos a dejar de compartir, así los puedo ver. No sé si quieren preguntar algo, si quieren charlar de algo. Fueron 45 minutos, un horror. Me pareció muy interesante, Gus, la clase. Yo particularmente no tenía tanto conocimiento de las guías, los estudios y bueno, nos abre un poco la cabeza, como vos decís, frente al paciente. Esa es un poco la idea, digamos, de mostrarle un poco lo que hay de evidencia hoy, de que ha cambiado, porque hoy seguimos todavía teniendo muchos que plantean, bueno, esto es una emergencia o una urgencia hipertensiva y seguimos con esa clasificación que les vuelvo a decir, sí, cuando yo estudiaba y era residente, teníamos eso y ya inclusive planteábamos eso, así, che, para que esto no me está resolviendo esta clasificación. Y bueno, el CATA fue el primero que largó y dijo, no, esperen, tenemos que cambiarla. Y como vemos, ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, donde la emergencia ha quedado, eso sí, sin cambio demasiado, y la urgencia hipertensiva no difiere mucho del hipertenso no controlado, a prima fácil, sacando algunos pacientes que por el resto de los factores de riesgo y sobre todo de los eventos cardiovasculares previos, sí nos cambia un poco el pronóstico. Yo tengo una pregunta, Doc. Sí. Cuando estudiamos diabetes, si viene un paciente con un registro alto de hiperglicemia y síntomas, ya se va con el diagnóstico de diabetes. Si un hipertenso viene con un evento de estas características, ¿se va con el diagnóstico de hipertensión o necesariamente le tenemos que volver a medir una semana después? No, a ver. Ahí es un poco también en qué contexto y qué pacientes estamos hablando. El paciente que te entra a la guardia por un abdomen agudo y vos le tomaste 170, 100 de presión, ese paciente en realidad no lo podés catalogar como un hipertenso. Si el paciente que vino sin una causa desencadenante, digamos, de ese aumento de la presión, y viene con cifras tan elevadas de presión arterial, a ese paciente sí tenés que catalogarlo como que es un hipertenso y tratarlo. Cuando uno dice, bueno, hay varios, Verdecchia había publicado ya hace varios años en la utilización del mapa y decir, bueno, a ver, ¿en qué paciente yo tengo que ver la presión fuera del consultorio para hacer el diagnóstico, mapa o MDPA, etcétera? ¿Y qué es lo que él vio? Que los pacientes con hipertensión severa, más de 160, 110, tomada varias veces, con reposo, digamos, no la única toma, ese paciente lo catalogamos como hipertenso. Si vos ves las guías, te plantea estadio 1, sí, mapa, más de 160, lo catalogamos como hipertenso porque raramente ese paciente va a ser normotenso o con hipertensión de guardapolvo blanco. Te vuelvo a decir, no valernos de solo una toma. No es que le tomé una vez 180, 110, no, usted, no, porque por una vez en el consultorio que ese paciente, o como decía el otro trabajo, se recategoriza y queda
con hipertensión no tan severa, pero raramente el que tenga hipertensión severa va a ser un normotenso, sacando el que esté cursando alguna situación, como te digo, lo más frecuente que uno ve en la guardia, el abdomen agudo y que te llaman, che, pero está hipertenso. Sí, bueno, está hipertenso, pero está con abdomen agudo. Ese no me preocupa, después cuando resuelvan el abdomen, vemos a ver qué tiene. Perfecto, gracias. Pero sí por ahí lo que hay que ver en estos pacientes, cuando los vemos en la guardia, no solo darle un tratamiento de decir, bueno, le damos alguna medicación vía oral para bajar, que en muchos casos, ¿qué es? Si el paciente viene tomando, o le podemos dar una dosis extra de lo que viene tomando, o agregarle alguna segunda droga, preguntar bien si lo venía tomando en los días previos, porque como les mostré, y hay otros trabajos que me demuestran que la mayoría de esos pacientes, si uno los reinterroga, les dice que no, había venido abandonando el tratamiento, y si no, sí agregarle algo más y citarlo para un control por consultorio en los pocos días. Pero no solo le damos los 5 miligramos de Nevapril que se vaya, sino dejarle arreglado algo de tratamiento. Gus, una pregunta y comentario. Bueno, en relación a esto que vos decías, nosotros en el sanatorio, por costumbre o por protocolo, si se quiere decir, a los pacientes que ingresan con una emergencia hipertensiva, que le seguimos diciendo crisis, pero bueno, vamos a cambiar el término, generalmente, además de tratarlos y de bajarles la presión paulatinamente, les hacemos varios estudios. Quiero saber qué indicación tienen estos, si realmente vale la pena. Sobre todo en los casos para descartar hipertensión secundaria, les hacemos orina de 24 horas en la internación, Doppler renal, sobre todo esos, y bueno, muchas veces también si tienen factores de riesgo de diabetes, hacemos Doppler arterial de miembros inferiores y vasos del cuello. Un poco porque el paciente está internado, quizás no tiene muchos controles, se le hace todo eso en la internación. ¿Realmente es importante para el cardiólogo que lo va a ver por consultorio tener esa información o no es necesario hacerlo en esta primera internación por hipertensión o emergencia hipertensiva? Cuando hablamos de la emergencia del paciente que vino con lesión de órgano blanco, el ACV, etc. Ahí lo que uno tiene que ver un poco es también la historia del paciente. Si yo tengo un paciente que es el tercer edema agudo de pulmón hipertensivo que me hace, o que viene haciendo episodios de crisis hipertensiva o consultas a la guardia por hipertensión severa, ese paciente, como yo te decía, tenemos que decir, che, pará, no vaya a hacer cosa que tenga alguna hipertensión secundaria, y uno lo busca. Sabiendo que la mayoría de esos pacientes, en realidad, cuando hacemos todos esos estudios, no vamos a encontrar absolutamente nada. Entonces, si vos me decís, ¿hay que hacer en todos los pacientes todo? No, yo no lo haría. A ver, obviamente nosotros estamos en un centro donde nos es fácil hacer todos esos. A ver, hay una realidad. Vos tenés de ecografista al llamado, lo ponés en un tomógrafo, realmente en ese sentido nos facilita mucho. Pero cuando salimos del sanatorio y te vas a otros lugares donde pedir un eco te demora una semana, o ahí decís, che, pará, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir? Entonces, en el paciente con emergencia hipertensiva, lo prioritario es estudiar la lesión de órgano blanco y tratar la lesión de órgano blanco y bajarle la presión arterial. Como sea, porque el tipo se nos va a morir. Después, cuando empezamos a ver cómo evolucionó, vemos un poco la historia del paciente, ahí sí podemos plantear, che, a ver, algo que me explique qué nos llevó a esto. También uno empieza a buscar en la emergencia hipertensiva causas de hipertensión secundaria cuando, a pesar del tratamiento antihipertensivo, no logramos controlar su cifra de presión arterial, que a veces nos pasa. Entonces decís, che, el tipo que hizo un ACV hemorrágico, lo tengo con 3 drogas, con la betalol, y sigue en 170, 110. Pues sí, bueno, pará, algo acá debe haber que nos está haciendo esto. También es cierto que
todos los medicamentos antihipertensivos que nosotros usamos por vía oral, Yecar, A2, calcio antagonista, etc., no es que nosotros se lo vamos a dar hoy y el paciente va a bajar hoy la presión arterial. Porque acuérdense que los Yecar modulan todo un sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual lleva muchos días y el efecto pleno lo vamos a hacer casi al mes de tratamiento. Nosotros no vamos a tener un mes internado para ver qué hace. Entonces, también es cierto que por ahí la ansiedad nuestra nos lleva a que el tipo hace una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva y tenemos 2 días con Valsartán 320, AMLO 5 y dice, che, no, este es un hipertenso refractario. Y por ahí no. Sí nos tiene que hacer ruido el paciente que debuta raramente y hace un ACV hemorrágico con cifras muy altas de presión. Y vos decís, bueno, ¿a qué se debió esto? O el que viene con reiterados episodios. ¿Y qué es lo que uno puede estudiar? Vos decís, bueno, a ver, en la mujer hacer un Doppler de arterias renales, o en el anciano panvascular hacer un Doppler de arterias renales porque puede tener una estenosis de la arteria renal, más si ha tenido algo de deterioro de la función renal, pero en todos, hacer todo, yo no sé si lo haría todo eso. Sí, obviamente, un electro, un eco, eso sí, nos es fácil hacerlo y lo hacemos. Pero yo me digo que yo el Doppler de miembros inferiores no me va a cambiar en nada porque no me va a hacer diagnóstico. Distinto es que vos digas, no, mirá, yo lo quiero estratificar bien al paciente, lo estudiamos, fantástico, no hay problema. Pero para él la terapéutica en sí no me va a cambiar demasiado. Bien. Sí, es un poco costumbre, se lo hacemos a muchos pacientes, pero bueno, era para saber si servía, digamos, si es útil, obviamente para estratificar el riesgo sí, pero no va a cambiar, digamos, mucho la conducta de esa internación. Cambia, claro. Vos fíjate, de todos los estudios que ustedes pidieron, o que desde que vos estás, ¿cuántos realmente te dieron anormales? No, en uno, pero fue un hallazgo total, un feocromocitoma, que era una causa secundaria. Después en otro paciente terminamos, sí. Sí, no, decime. En otro paciente terminamos en 2 pacientes, encontramos tumores renales, pero también fueron hallazgos, o sea, no tenía nada que ver con el motivo de la internación. Por eso, el feo sí, vos decís, bueno, vino, no sé por qué habrá consultado el paciente y le encontraste un feocromocitoma. Fantástico. Ese sí es una causa de hipertensión secundaria. Uno. Probablemente. En 5 años. Uno en 5 años. Un poco el trabajo de la clínica, como decir, hicieron todo esto y encontraron un 5%, 45 estudios, más de 800 que habían hecho. Pero probablemente si vos reinterrogás a ese paciente del feocromocitoma, ya debe haber tenido varias consultas previas por hipertensión no controlada, tenía síntomas que te hicieron sospechar. Entonces, en ese paciente, es decir, el tipo que vino 10 veces a la guardia por hipertensión no controlada, lo vieron en consultorio varios, le han dado tratamiento antihipertensivo y así todo sigue hipertenso, bueno, pará, a ver, estudiemos qué es lo que está pasando con este tipo. Distinto es el que viene con enalapril 5 miligramos en monodosis día, y decir, bueno, este tipo en realidad no es un hipertenso severo o un hipertenso no controlado. En realidad este tipo, no es un hipertenso severo o un hipertenso refractario, es un hipertenso no controlado porque está con monoterapia, en monodosis a dosis subóptima. Entonces, ese paciente, y si lo interrogáis, ya no, lo tomo, cuando me tomo la presión y estoy hipertenso, me tomo el enalapril, si estoy normotenso no me la tomo. Bueno, entonces ahí buscar causa de hipertensión secundaria y no va a encontrar ninguna. Eso es tratamiento subóptimo y falta de adherencia. Entonces creo que ahí es donde hay que ir guiando un poco el paciente. Por eso cuando el año pasado habíamos hablado de cuándo sospechar hipertensión secundaria, un poco el mensaje es eso. Siempre lo tenemos que pensar, pero lo tenemos que buscar en qué pacientes. Y en el paciente con hipertensión estadio 3, el paciente que nos es muy rebelde el tratamiento de su hipertensión arterial, no, la gran mayoría, más del 90%, son todos hipertensos esenciales. Después a veces cuando disparamos así
y empezamos a buscar cosas, tenemos resultados que después no entendemos y ahí nos empezamos a embrollar en esos resultados y venimos en una cascada de hechos desafortunados que no sabemos después cómo salir. Suele pasar, sobre todo cuando pedimos renina, angiotensina, aldosterona, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se pide, en qué contexto se hace, quién lo mide y qué medicación está tomando el paciente. Porque a veces me ha pasado en el consultorio de que vienen sobre todo chicas con tengo un hiperaldosteronismo. Bien, hipertensión, no. Me tomaron una vez 140, raro. Y mirás, y sí, tiene aldosterona levemente aumentada. Y cuando empecé a interrogar, no, cuando me lo tomaron, sí, estaba con anticonceptivos con drospirenona. Entonces, ahí está la causa de por qué ese nivel de aldosterona está levemente aumentado. Y no es un hiperaldosteronismo. O está con diurético, o está con YCAR2 o espironolactona. Entonces, tener que hacer el washout de las drogas para hacer bien la determinación, quién lo hace, en qué laboratorio se hace, no cualquier laboratorio te dosa bien aldosterona y actividad renina plasmática. Te voy a decir, eso no nos pasa a nosotros en la internación porque estamos en un centro donde tenemos un muy buen laboratorio, donde tenemos todo. Pero cuando salís de lo que es el sanatorio y te empiezan a venir resultados de otros laboratorios, y no es fácil el diagnóstico. No sé, Martín, Bueno, si... sí, está. Se En la corta. internación, arrancar con. Sí, no tengo buena señal. Arrancar con estos estudios. No De te entendí la renina. pregunta, Martín, porque no te escuché la primera parte. Sí, tengo mala señal porque no estoy llegando a mi casa. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Tendría sentido entonces arrancar a estudiar hipertensión secundaria en un paciente en una internación? Con renina, aldosterona, los metabolitos de Yo lo las estudiaría, catecolaminas y demás. yo lo estudiaría si clínicamente pienso que puede tener una hipertensión secundaria. Si el paciente viene por una hipertensión no controlada, digamos, lo que llamábamos crisis hipertensiva, nada más, no tiene otra historia, no está tratado, uno inicia el tratamiento y seguirlo por consultorio. En los pacientes con emergencia hipertensiva, ahí diferenciar un poco, el tipo, como te digo, edema agudo pulmón repetitivo o que hace varias crisis hipertensivas, ahí sí busquemos a ver qué tiene, o el paciente que debutó con una emergencia hipertensiva mientras estaba durmiendo y es gordo y tiene un cuello bien ancho, y bueno, sí, pará, que este pueda tener un SAOS y que me esté haciendo que aumente mucho la presión. Pero no dispararía todo el arsenal de búsqueda de hipertensión secundaria a todos los pacientes. Trataría de ir guiándolo en lo que sospecho que puede llegar a tener. Bien, gracias, Gustavo. Bueno, nos queda entonces la clase de hipertensión secundaria. Así continuamos con esto para... Cuando quieran. Bien, bueno, ahora ya tenemos igual programadas las próximas. Eso, la semana que viene me dijiste estratificación de riesgo. Sí, y después nos queda para más adelante, julio, Julio, mapa mapa y y Holter. Holter. Yes. Exactamente. Fantástico. Bueno, Gus, Bueno, gente, gracias. éxitos Muchas para los que gracias. se quedan ahí en Coronaria. Buena guardia. Muchas gracias, Gus. Chao, Hasta gracias. luego. Chau, chau, chau. Cuídense. Chao.